¿Cómo seleccionar el multímetro correcto? Los multímetros digitales se encuentran entre los instrumentos más utilizados para la instalación, prueba y reparación de equipos eléctricos. Sin embargo, la variedad de marcas y características pueden dificultar la elección del dispositivo que mejor se adapte a su aplicación. Seleccionar un multímetro con más capacidades de las que se necesita puede significar gastar más en equipo de lo necesario, mientras que seleccionar un dispositivo que esté poco equipado para la aplicación puede exponer a los técnicos a riesgos eléctricos. En este video analizaremos algunos de los atributos clave de los multímetros Keysight, especificaciones, funciones básicas y especificaciones para aplicaciones industriales que nos ayudarán a escoger el multímetro que mejor se adapte a nuestras necesidades. Comencemos. Para elegir el multímetro portátil que mejor se adapte a sus necesidades, primero considera las siguientes características: resolución y precisión. La resolución se define como el cambio más pequeño en una señal de entrada que produce un cambio en la señal de salida. La resolución de un multímetro se expresa en la cantidad de dígitos que la unidad puede mostrar. Por ejemplo, un multímetro 4 1/2 tiene 4 dígitos completos que muestran valores de 0 a 9 y el dígito fraccionario es el dígito más significativo en la pantalla que representa el nivel más alto que puede mostrar. En ocasiones, la resolución especificada como la cantidad de dígitos que un multímetro puede mostrar causa confusión, por lo que los fabricantes comenzaron a especificar la resolución en términos de cuentas. Las cuentas de un multímetro se refieren a la longitud del número que puede mostrar antes de que tenga que cambiar los rangos de medición y cuántos dígitos muestra en total. Respuesta promedio versus RMS. Básicamente hay dos tipos de multímetros disponibles, los de respuesta promedio y los verdadera raíz media cuadrática o True RMS. Un multímetro de CA de respuesta promedio está calibrado para leer lo mismo que un medidor de RMS verdadero, solo para las señales de onda sinusoidal. Para otras formas de onda, un medidor de respuesta promedio exhibirá errores sustanciales. Los medidores de respuesta promedio normalmente funcionan bien para la medición de cargas lineales, como motores de inducción estándar, calentamiento por resistencia y luces incandescentes, pero si hay cargas no lineales como controles eléctricos, se producen errores que podrían hacer que la lectura sea menor de lo esperado. Impedancia de entrada. La impedancia de entrada de un multímetro digital es muy alta en comparación con la impedancia de circuito que se está midiendo. Este diseño coloca muy poca carga en el circuito bajo prueba para evitar afectar el funcionamiento del circuito. Por lo general, los multímetros de mano tienen una impedancia de entrada mayor de 1 megaohmio. La impedancia de entrada varía según el diseño del multímetro. Es especialmente importante seleccionar un multímetro con alta impedancia para aplicaciones que requieren la medición de componentes electrónicos sensibles o circuitos de control para garantizar la precisión en la lectura. Funciones básicas del multímetro. Un multímetro básico mide voltaje y corriente en CA y CC, resistencia, continuidad y diodos. Los multímetros más caros también miden capacitancia, frecuencia, temperatura y presión. Antes de adquirir un multímetro, primero debe identificar el tipo de prueba que realizará, establecer qué características son importantes y determinar el rango de tolerancia previsto para esas pruebas. Medición AC/DC. Hay muchas clasificaciones de voltaje principal para la operación de electrodomésticos e industriales. Es importante conocer el rango de voltaje que va a estar presente en el circuito y elegir un multímetro con una clasificación de voltaje en un rango más alto. Lo mismo aplica para medir la corriente con un multímetro. Los usuarios deben conocer la corriente máxima del circuito para poder efectuar las mediciones. Medición de resistencia y continuidad. Otra característica importante del multímetro es la capacidad de medir resistencia. También esta característica se usa comúnmente para probar la continuidad. La mayoría de los multímetros digitales actualmente en el mercado están diseñados con una alerta sonora y visual para la continuidad, lo que puede ser beneficioso en entornos ruidosos, donde la alerta audible puede ser difícil de escuchar. Verificación de diodos. Los multímetros actuales están equipados con una función de comprobación de diodos que muestra la caída real de tensión directa del diodo. Los medidores inyectan una pequeña corriente a través del diodo y miden el voltaje caído entre las dos puntas de prueba.
Mediciones de temperatura. La capacidad máxima de medición del rango de temperatura de un multímetro está limitada por el tipo de termopares que se pueden usar con la unidad. Compruebe qué tipo de termopares son compatibles con el multímetro para garantizar la compatibilidad con las necesidades de su aplicación. Por ejemplo, para el mantenimiento del compresor de un aire acondicionado, a veces es necesario obtener la diferencia de temperatura en la entrada y la salida del compresor. Con una función de temperatura dual y diferencial, las dos mediciones de temperatura se pueden realizar simultáneamente. La temperatura diferencial se calcula automáticamente y los resultados se muestran en la pantalla del multímetro. Mediciones de capacitancia. Los multímetros también proporcionan la capacidad de medir la capacitancia. La mayoría de los multímetros pueden medir desde unos pocos picofaradios hasta al menos un microfaradio. Medición de frecuencia. Mantener la frecuencia correcta es crucial para los dispositivos eléctricos que dependen de una tensión y corriente DC-A estables. La función de medición de frecuencia es ideal para el monitoreo simultáneo de voltaje o corriente en tiempo real con frecuencia, ciclo de trabajo o ancho de pulso. Sin embargo, es importante darse cuenta de que no todos los multímetros admiten mediciones de frecuencia. Funciones avanzadas de un multímetro. Además de las funciones básicas de medición, considere buscar un multímetro que ofrezca capacidades avanzadas para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas funciones avanzadas le ahorran tiempo al realizar tareas de solución de problemas. Estas son algunas de las capacidades avanzadas diseñadas para facilitar el trabajo de ingenieros y técnicos. Registro de datos. La función de registro de datos facilita que el personal de mantenimiento pueda recopilar datos durante un periodo prolongado para respaldar la instalación o reparación de sistemas de fábrica como calefacción, ventilación y aire acondicionado. Modo de baja impedancia. La función de baja impedancia de entrada está diseñada para eliminar voltajes fantasmas o inducidos de las mediciones. Esta función reduce la posibilidad de lecturas falsas en áreas donde se sospecha la presencia de voltajes fantasmas. Filtros pasabajos. El filtro de paso bajo está diseñado para ayudar a bloquear voltajes no deseados por encima de 1 kHz al medir el voltaje o frecuencia de corriente alterna. El filtro de paso bajo puede mejorar el rendimiento de la medición en ondas sinusoidales compuestas que normalmente son generadas por inversores y accionamientos de motor de frecuencia variable. V-Sense o detector de voltaje sin contacto es una característica importante para la seguridad personal. V-Sense ofrece una protección significativa para cualquier persona que pueda entrar en contacto con componentes eléctricos energizados. Por ejemplo, V-Sense determina la presencia de voltaje de corriente alterna en cables aislados, receptáculos de pared, fusibles, caja de conexiones, interruptores y otros sistemas eléctricos que transportan voltaje sin entrar en las líneas eléctricas. Relación armónica. La función de relación de armónicos puede ayudar a los técnicos a verificar rápidamente la presencia de armónicos en el sistema de energía eléctrica. Esta función calcula un valor de 0 a 100% para indicar la desviación de la forma de onda sinusoidal y no sinusoidal. Este valor indica la presencia de armónicos. Una forma de onda sinusoidal pura, es decir, sin armónicos, tiene una relación armónica de 0. Las mediciones con una relación armónica más alta muestran que hay más armónicos presentes en la señal. Otras características a considerar muy importantes. La capacidad de energía. Los circuitos con mayor capacidad de energía pueden entregar más corriente y energía en fallas que los circuitos de baja energía. Por lo tanto, las mediciones realizadas en circuitos de mayor energía son mucho más peligrosas que las mediciones realizadas en circuitos de menor energía. La Comisión Electrotécnica Internacional, IEC, ha determinado 3 categorías de medición para circuitos de red. Cuanto mayor es el número de la categoría, mayor es el peligro que representan los voltajes transitorios en el circuito de la red. Se requiere que todos los fabricantes de multímetros portátiles marquen sus productos con las categorías de medición nominal. La mayoría de los multímetros portátiles muestran esta clasificación cerca de los terminales de entrada. Certificados de seguridad. La certificación de seguridad es importante. Los fabricantes responsables de multímetros como Keysight obtienen certificaciones de seguridad de agencias de prueba independientes que evalúan productos o sistemas para cumplir con requisitos específicos. Antes de comprar un nuevo multímetro, recuerde verificar el símbolo de una organización de prueba reconocida.
Elegir un multímetro adecuado para el servicio eléctrico, la reparación y las necesidades de instalación se ha vuelto cada vez más complejo. Además de las características y especificaciones eléctricas del producto, las especificaciones de seguridad deben ser consideraciones obligatorias importantes. Keysight ofrece multímetros con diferentes funciones que le permiten realizar mediciones rápidas, seguras y precisas a un precio asequible. Cada uno ofrece rendimiento superior a la vez que mantiene la portabilidad, la robustez y el cumplimiento de la seguridad.